¿Empezamos? Sí. Sí, por favor, empezamos. Adelante, buenos días o tardes. Hola, buenos días. Se reúne la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contratación con arreglo al siguiente orden del día. Punto 1, dar cuenta de la memoria de la contratación realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y sus organismos autónomos en los años 2015 y 2016. Y el punto 2 es dar cuenta de la memoria provisional de los contratos que ha celebrado el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2017. He consultado las actas de otros años de esta comisión y, bueno, hago una propuesta, una comparecencia inicial de 5 minutos y después una intervención por grupo de un máximo de tiempo que hemos de fijar, como otros años. He visto que habían sido 5 minutos de comparecencia y luego un máximo de 10 por grupo, ¿no? Al menos en el 14 y en el 13 fue así. Sí, máximo de 10 por grupo, como vamos, yo creo que 5 inicial de compareciente, máximo 10 por grupo. No, yo creo que es un punto único, yo creo, ¿no? Sí, sí. Además, la discusión... Di, Jorge, di. Es que son dos debates distintos. ¿Son? Es decir, son dos debates distintos y yo lo tenía planteado como dos debates distintos porque había 2 puntos en orden del día. Es decir, como son 2 debates y venían 2 puntos en orden del día, yo me he preparado como un debate conjunto el debate del 15 y el 16 y como otro debate el del 17. Yo la verdad es que no agotaré los 10 minutos en el debate del 17, pero sí que me gustaría tener un debate, tal y como viene en el orden del día, de un punto en el 17. Yo no agotaré los 10 minutos, posiblemente, ni en mi primera intervención en la memoria del 15 y el 16 y, por supuesto, no en el segundo. Pero sí que creo que sería lógico que hubiera 10 minutos en la primera intervención, porque en realidad no estamos debatiendo de un año, es que estamos debatiendo de 2 años. De 2 años. Entonces, lo que en el pasado eran 10 minutos para debatir un año, ahora vamos a hacer 10 minutos para debatir 2 años. Por lo tanto, plantearía que hubiera un primer debate del 15 y del 16 que pudiéramos llegar hasta los 10 minutos y un debate del 17 en el que seguro que nadie agotará los 5 minutos. Sara, Javier, Carmelo. Sí, no hacemos 5, 5, 5, sino 5, 10, 5, 5, como máximos. No, podemos ajustarnos. Que entendemos que es tiempo máximo. Esos son máximos, sí. Claro. Abreviaremos lo que podamos, lo que consideremos y ya está, de acuerdo. Venga, hacemos eso entonces, secretaria, por favor. 5 máximo de comparecencia, 10 por grupo, ¿vale? Vale. Venga. Y en el segundo 5 en el del 17. Y 5 y 5, ¿sí? Empezamos entonces. Y 5 y 5. Bueno, tiene las memorias, creo que desde el día 12 de julio, y los anexos y toda la documentación. Bueno, y además partimos del hecho, por fortuna, de que ahora en las comisiones de las áreas se está dando cumplida información de los contratos del ayuntamiento. Así que casi nada, o nada, seguramente, de lo que pueda aparecer en esa documentación y esta discusión o debate es nuevo. Lo digo porque voy a ser un poco breve para ganar tiempo y para que después sea mejor debatir sobre las cuestiones que los grupos planteen. Como digo, tiene las memorias, los anexos y la documentación desde el día 12 de julio. En resumen, en 2015 se formalizaron 11 contratos, sí, 111 contratos por valor de 47.159.000 euros, en contratos que unos duraban un año, otros 2, otros 3, otros 4. La cantidad responde a los importes de todos los contratos por su periodo de ejecución, con independencia de cuánta sea este periodo. De estos contratos, los privados, que fueron 8, y los de servicio, que fueron 6, han supuesto un ingreso para el ayuntamiento de 468.673 euros. Básicamente, como habrán visto, enajenaciones de chatarra de vehículos o incluso de contadores. El procedimiento abierto ha sido el mayoritario en los contratos, el inmensamente mayoritario. Los datos concretos los tienen bastante desgranados y clarificados en sus informes. En 2015, donde estamos, hubo 78 contratos menores hasta el día 15 de junio, en la primera parte del año, legislatura anterior, y 70 de julio a diciembre, en la segunda parte. En total, 148 contratos menores. El importe sumado son 2.256.000 euros, por ser exacto, 2.256.000 euros, 585,44.
Los reconocimientos de obligación del año 2015 fueron 586 expedientes, que no facturas, expedientes, por un valor de 26 millones largos de euros. Y en 2016 se formalizaron 101 contratos, también la mayoría con procedimiento abierto, como gasto fueron 47.865.000 euros y los ingresos supusieron 586.891 en 17 contratos. Aquí fue un poco más elevado porque, como habrán visto, fueron la venta de coches oficiales o la cesión de uso de parcelas rústicas o la concesión de bares en centros deportivos en casi todos los distritos. En ese mismo año 2016 hubo 223 contratos menores por un valor de 3.302.872,69 céntimos de euro. Y los reconocimientos de obligación en 2016 fueron 760 expedientes por valor de 34.220.347,80 euros, 8 millones más. Entre 2015 y 2016, el Ayuntamiento formalizó 174 servicios con contratos que no tenían, en algunos casos, y en otros casos que habían caducado. Ahora mismo nos quedan 38 servicios sin formalizar, 38 quedan, y algún suministro, que generan hoy reconocimientos de obligación de créditos. De estos 38, 25 ya están en trámites de adjudicación y solo quedarían sin iniciar esos trámites 13, que son, imaginarán o habrán visto, teleasistencia o atención domiciliaria fundamentalmente. Toda esta relación, por supuesto, como saben, y en cumplimiento de la ley, se envía puntualmente al Tribunal de Cuentas. Gracias. Señor Asensio. Bueno, pues muy buenos días o tardes ya y gracias, señor Ribarés. Bueno, gracias por entregarnos la memoria del 2015 con 2 años de retraso. La verdad es que esto no es habitual. Seguramente tenía las dudas de cómo se habían producido antes las comisiones porque usted no ha convocado ninguna comisión de vigilancia de la contratación, salvo la que se hizo específica por la problemática de los chalecos de la policía local. Pero si hubiese sido convocada con la normalidad que tendría que haber sido convocada, esta comisión de vigilancia de la contratación para analizar la memoria del 2015 tendría que haber sido convocada en el 2016. No sé si es también una nueva forma, algún nuevo estilo, de que ahora las comisiones de vigilancia van a ser de carácter bianual y vamos a analizar pues, toda la evolución de los reconocimientos de obligación y de la contratación pública cada 2 años. Espero que no. Espero que usted nos diga ahora que ha habido pues, algún problema, que me gustaría saber cuál ha sido, para no haber convocado esta comisión de vigilancia de la contratación pública antes y sobre todo un compromiso de que se reúna con la frecuencia que aparece, por cierto, también reflejada en el reglamento orgánico de esta casa y no cada 2 años. Es verdad que bueno, tenemos las memorias de los 2 años y eso nos va a facilitar hacer algunos análisis, ¿verdad? Podremos valorar un poquito cómo ha evolucionado pues, los contratos formalizados, que son importes muy similares, a menos en lo que son los contratos formalizados y en los importes tanto en el año 2015 como 2016. Estamos hablando de 111 contratos en un año y 101 en el último, en el 2016, por un importe, por un total de unos 47 millones de euros. Pero a nosotros lo que nos preocupa especialmente, y por ir al grano y no agotar también los 10 minutos que tenemos para esta comisión, para este turno, pues la evolución de 2 elementos que nos parecen muy importantes. Por un lado, el tema de los contratos menores. En 2015 hubo 148 contratos por 2,2 millones de euros y en el 2016 ha habido 223 contratos menores por un importe de 3,3 millones de euros. 75 contratos más, un 50% más de contratos menores. 1.100.000 euros más también, los importes de estos contratos menores. Es decir, un 51% de incremento con relación al 2015. Querríamos una explicación política de por qué se ha hecho uso de esta forma, por qué se ha producido este incremento de los contratos menores. Es verdad que es una fórmula de actuación perfectamente recogida en la operativa de cualquier administración y en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, pero nos gustaría que nos diera una explicación de a qué se debe este incremento que ha habido de los contratos menores en nada más y nada menos que un 50% más, tanto en el número de contratos como en los importes de estos contratos con relación al año 2015. Un camino, por cierto, que también vamos a batir esta cifra en el año 2017.
pero ya hablaremos después, de la memoria del primer semestre del año 2017. Pero querríamos una explicación al respecto. Sé que es verdad que la mayor parte de los incrementos de los contratos menores tienen que ver con los contratos de obra. Estamos hablando de un incremento cercano del 80%. Sé que muchos de esos contratos tienen que ver con actuaciones que se están haciendo en barrios, lo cual tiene su lógica en el sentido de que es la forma más rápida, más urgente de poder actuar para esas pequeñas actuaciones, pero también hay muchos otros contratos menores que son más que cuestionables. Nosotros el otro día, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, señor Ribarés, que usted dio cuenta de los contratos menores de su área, ya lo dijimos, un contrato que nos llama especialmente la atención, que fue esa auditoría externa que han encargado para conocer el coste de la construcción y explotación de la primera línea del tranvía. 22.500 euros externalizados. Ya se lo dijimos, no veíamos la necesidad de tener que realizar ese contrato menor, esa externalización, de un estudio que viene prácticamente a ratificar lo que ya dicen los informes municipales. Por cierto, auditoría que todavía no disponemos los grupos municipales. Auditoría que todavía no disponemos los grupos municipales. Cuando usted mismo, cuando se le interpeló en la comisión del pasado viernes de Economía, se comprometió a entregárnosla de forma inmediata. Es absurdo que nos oculte esta información, entre otras cosas porque precisamente el viernes 21, el próximo viernes, todavía se reúne la Comisión Especial de Deudas y es un documento que tendría que incorporarse a esa Comisión Especial de Deudas y a todos los grupos que la conformamos, para tener toda la información. Podríamos hablar de otros contratos también que han externalizado. ¿Quiere que hablemos del de ACAL? De esos 20.000 euros que también nos hemos gastado de dinero público para unos informes que está haciendo una empresa que el interventor poco menos dice que esos informes sirven para lo que sirven. No voy a decir que sirvan para envolver el bocadillo, pero parecido. Porque la conclusión del informe que emitió ACAL para la municipalización del 010 cuestiona el rigor técnico. ¿Hacía falta también gastar más de 20.000 euros de dinero público en externalizar los estudios de las municipalizaciones cuando tenemos precisamente en este ayuntamiento unos servicios jurídicos de lujo y una oficina económica que podría estar haciendo esos estudios? Eso es lo que nos gustaría que nos explicase. Porque es verdad que nosotros no vamos a entrar, evidentemente, en cuestionar que sean contratos a dedo, porque no son contratos a dedo, son contratos perfectamente transparentes, que se publicitan, que reciben ofertas, que se da cuenta, como usted bien dice, en las comisiones, pero en algunas cuestiones tenemos dudas de que hiciera falta hacer algunos contratos menores como ustedes han hecho para hacer estudios, análisis, valoraciones que se pudieran haber hecho con los recursos técnicos y humanos que tiene el ayuntamiento. Nos llama también poderosamente la atención el incremento de los contratos menores en su área. Aquí yo creo que sí que nos podrá dar cuenta de por qué precisamente es en Zaragoza Cultural donde se dispara el número de contratos de 160 que había en el año 2015 a 214 en el año 2016. 54 contratos más, una diferencia del 33%. Importes económicos de 1.162.000 euros en el 2015 a 1.488.000 euros en el año 2016. Un 28% más de cuantías de dinero público del área de Zaragoza Cultural gestionada a través de los contratos menores. Y también Zaragoza Deporte, que es otra sociedad que pasa de 22 contratos en el año 2015 a 39, que es la segunda sociedad que más incremento experimenta, es la que más incremento experimenta en cuanto al número de contratos menores que se realizan y que acaparan 439.000 euros en el año 2016. Hay una cuestión que usted ha pasado de puntillas, me imagino que porque es una cuestión que hablamos en todas las comisiones de economía, que son los reconocimientos de obligación. Y yo ya lo siento, pero es que las cifras están ahí, ¿verdad? Está la memoria del 2015, que llega muy tarde, pero ahí ya se habla de 586 expedientes con un volumen de 26 millones de euros de facturas sin contrato en vigor que se atendieron durante ese ejercicio por la fórmula de reconocimiento de obligación. Una fórmula excepcional, pero que desgraciadamente me da la sensación, señor Ribarés, que se está convirtiendo en habitual ya. Porque en el 2016 ya son 760 expedientes más, que son 174 más con relación al año 2015 y 34 millones de euros de facturas pagadas con reconocimientos de obligación. Cifra récord. Un 45% más que en el año 2015.
Y eso que fue usted el que dijo a principio de legislatura que eso sí iba a terminar, que eso sí iba a acabar. Es verdad, y se lo hemos reconocido también, que están regularizando muchos servicios que no tenían contrato. Usted nos ha dicho que ya van 174 contratos regularizados, servicios regularizados, pero que todavía quedan en estos momentos 38 servicios, 25 que están en trámites y 13 que están en el limbo. 13 precisamente que son los más importantes, vinculados en su mayor parte al área de derechos sociales. Ahí tenemos la ayuda a domicilio, con 14,5 millones de euros al año. Ahí tenemos las casas de juventud y PIEs, que son 9 millones de euros. Los CTLs y ludotecas, que no sabemos qué pasa con esos pliegos, que tenían que haber salido, por cierto, ya el año pasado, por 1,7 millones de euros. O los puntos limpios, que a este paso se van a convertir en puntos negros, porque no sabemos si van a tirar para adelante con la municipalización del servicio de puntos limpios o qué va a ocurrir con ellos. Un servicio que está sin contrato desde el 2006. Por lo tanto, nos gustaría que nos diera explicación de todo lo que le hemos explicado, sobre todo en cuanto a la evolución que ha habido de los contratos menores, porque nos parece elevadísima, un 50% más con relación al 2015, pero mucho más, en torno al 65% si lo comparamos con las cifras del 2014, donde el importe de los contratos menores llegó al 1.700.000 euros. Y sobre todo nos interesaría que nos explicase, señor Ribarés, ¿qué pasa con esos reconocimientos de obligación? Por lo que usted dijo al principio de legislatura, que se iba a acabar, que iba a dejar de convertirse en una práctica habitual, estamos viendo como no solamente es habitual, sino que llevamos un camino de otra vez cerrar el año 2017 con reconocimientos de obligación cercanos a los 30 millones de euros. Y sobre todo, ¿qué pasa con esos servicios que están pendientes de formalizar? Porque ya van 2 años de gobierno de Zaragoza en Común. Yo puedo entender que en los primeros meses, pues lógicamente no pudiera dar cumplimiento pues a sus promesas, a sus compromisos y al objetivo de regularizar la mayor parte de los servicios. Pero es que han pasado ya 2 años desde que usted es responsable de esta área. Y desde luego, estos servicios son muy importantes por el tipo de servicios que son y sobre todo también por el volumen económico que conllevan. Gracias, señora Fernández. Buenos días, perdón, a todos. Bueno, yo voy a empezar con la misma reivindicación y pregunta que ha hecho el señor Asensio, que es ¿por qué hasta el día de hoy, hasta julio, no está convocada esta comisión de vigilancia de la contratación, cuando realmente lo que no es normal es que en julio del 2017 estemos dando cuenta y comentando la memoria del 2015? Sí tendría sentido, en todo caso, la de 2016, pero ¿por qué no se ha convocado antes, cuando además, como bien decíamos, está recogido en el reglamento claramente, y cuando yo creo que algún grupo, ya lo dirán, ha acudido incluso a justicia a reclamar en este tema? Dicho esto, es verdad que hay mucha información y muy interesante en estas memorias. Desde luego, enhorabuena al servicio, no solamente por la recopilación de la información en estas memorias, sino por todo el trabajo diario, porque creo que es algo que reconocemos en todas las comisiones cada mes, que hay una infradotación de personal, que es verdad que en estos 2 años ha habido alguna incorporación, pero que claramente, pues bueno, hay mucho trabajo que llevar adelante y no están dotados con el suficiente personal. Decíamos que es muy interesante la comparación 2015-2016, porque recoge el cambio de la corporación y, bueno, revelador de ciertas tendencias. En cuanto a la cuantía de expedientes adjudicados y contratos formalizados, es verdad que la diferencia entre ambos años no es reseñable. Tampoco es reseñable si entramos a analizar si son de obras, de servicios, suministros privados o patrimoniales, ni cuando se analiza el tipo de procedimiento, porque bueno, baja ligeramente en 2016 todos los tipos de contrato, a excepción del negociado sin publicidad y ni concurrencia, que simplemente hay uno más. Sí que yo creo que es destacable y hay que reconocer que bajan las incidencias contractuales, tanto en las ampliaciones de plazo, que pasan de 111 a 75, como en las modificaciones, que pasan de 9 a 2. En cuanto a las mesas de contratación, en 2016 fueron menos 18 frente a las 30 de 2015, pero también es cierto que trataron más expedientes, 80 frente a los 69. Y bueno, hay un par de puntos que yo creo que son sobre los que pedimos más explicación. Obviamente los contratos menores,
donde se evidencia algo que ya venimos comentando, que es que a veces criticamos la cierta utilización de este tipo de contratos. Yo quiero que quede claro que por parte de Ciudadanos no demonizamos utilizar este tipo de contrato, es legal, y mientras esté avalado por todos los informes y las garantías jurídicas correspondientes, es obviamente una medida útil en muchos casos, cuando otros tipos de contratación no permiten cierta flexibilidad, y es verdad que también que hay muchos servicios pues, que tienen el importe que tienen, la cuantía que tienen, y hay que utilizar este tipo de contrato. Pero dicho esto, hemos pasado, ya se ha dicho por todos los compañeros, de 148 contratos menores en 2015 a 223 en el 2016, un 50,7% más en volumen de contratos, un 52% si acudimos al importe. Y realmente es un incremento importante. En el caso de los contratos de obra supone un 87,5% más de número de contratos, en el de servicios un 30,5% y en el de suministros un 64,3%. Y me gustaría que el consejero nos diera algún tipo de explicación a este respecto. No hemos hecho la comparativa con áreas porque es obvio que en el 2015, en junio, pues cambiaron las áreas con la entrada de la nueva corporación. Pero en el caso del seguimiento de las sociedades y organismos autónomos, es verdad que en algunos disminuye el uso de estos contratos, y en otros pues bueno, hay un elevado incremento, el relevante quiero decir, porque por supuesto a la hora de atenernos exclusivamente a los porcentajes, donde más contratos menores en porcentaje hay incremento es en educación y bibliotecas, pero estamos hablando de pasar de 5 a 13 contratos, o sea que no vamos a hacer esa utilización fácil del porcentaje que no tiene sentido. Pero sí que nos gustaría, desde luego, una explicación del incremento de contratos menores en Zaragoza Cultura, que se pasan de 160 a 214, un 33,75% más. En el caso de Zaragoza Deporte, que pasamos de 21 contratos a 38, un 80,95% más. Y en Zaragoza Vivienda, que es también la sociedad en la que se pasa de 22 a 38, un 72,73% más. Y nos gustaría pues, una explicación por su parte de por qué este gran incremento en la utilización de ese tipo de contrato. Muchas veces hemos criticado esta utilización en contratos concretos cuando se han utilizado para sustituir a informes de servicios técnicos, de servicios municipales, con los que yo creo que el consejero de turno no estaba de acuerdo. Ya se ha comentado el tema y yo lo reitero, de la contratación de los servicios de apoyo para obtener unos informes favorables a ciertos casos, ciertos intentos de municipalización, de internalización de servicios que ha hecho el señor Cubero, informes que claramente han sido denominados por parte del interventor de poco rigurosos, con lo cual al final se ha convertido en tirar un dinero para hablar, para obtener una información sobre algo sobre lo que ya se habían manifestado y ya habían informado los servicios técnicos de la casa. Y allí sí que desde luego criticamos esos contratos, porque es buscar un aval fuera cuando no lo consiguen dentro para sus intenciones políticas. Sí que quiero hacer una mención a que, que excepto en algún caso puntual, también en la memoria se recoge que la amplia mayoría de los recursos son desestimados y son favorables a los intereses municipales, algo que yo creo que muestra una vez más el buen hacer de los servicios técnicos de la Casa. Y por último, y espero no agotar mi tiempo, sí que quiero hacer mención a los reconocimientos de obligación. No podemos tener aquí una comisión sin hablar de los reconocimientos de obligación. Sabe que nosotros somos firmes defensores del trabajo que ha habido que hacer, porque es verdad que teníamos aquí contratos al inicio de esta corporación que estaban caducados desde el 2009, que la realidad es que a día de hoy, acompasando ese trabajo del departamento, pues sí que puedo decir, pues ya hemos dado las cifras, ha habido un 30% más de reconocimientos de obligación en 2016 que en 2015. Nosotros hemos defendido la utilización de ese mecanismo también, pero para casos excepcionales, y la realidad es que, se lo digo ya en los últimos meses, es que ahora los reconocimientos de obligación que vienen son de contratos que han finalizado durante esta corporación. O
o sea, donde ya la inmensa mayoría son obligación suya. En cuanto a los datos que nos daba de esos 38 servicios que quedan sin formalizar, yo voy a centrarme también en esos 13 que decía que no se han formalizado. Hay algunos que estamos una y otra vez hablando de ellos en cada comisión, de pues, los servicios de ludotecas, los centros de tiempo libre. Hay algún caso puntual que podemos entender, por ejemplo, el caso de la asistencia domiciliaria. Esta tarde vamos a asistir a una reunión porque se ha puesto en marcha un procedimiento que nosotros aprobamos de hacer, bueno, es la primera vez que se va a hacer este proceso de consulta, que nos parece bien, que es un servicio suficientemente importante como para recoger esta información previa con ese procedimiento que bueno, esa herramienta de la que nos dota la Unión Europea, que a pesar de que no haya sido bueno, reconocida todavía, bueno, que no haya cambiado la legislación española para adaptarla, pero que podemos hacer ese proceso y ya me parece bien, pero es ese caso puntual. Luego mi pregunta vuelve a ser la de todos los meses. ¿Qué pasa con aquellos contratos que ustedes no quieren pues ni abrir un nuevo procedimiento de contratación, ni internalizar, o no sabemos qué quieren hacer? Y vuelvo a hablar del tema de los puntos limpios. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Es que en este caso muy concreto, la mayoría, yo creo que obviamente estar prestando un servicio sin contrato pues no beneficia a nadie, ni al ayuntamiento, ni al prestador, ni mucho menos, por supuesto, a los ciudadanos que son los finales beneficiarios. Pero es que en este caso es que tenemos 5 puntos limpios, no, 4 ya, porque uno se cerró. ¿Y qué ha pasado? Nosotros seguimos pagando lo mismo. Los zaragozanos tenemos un punto limpio menos y seguimos pagando exactamente lo mismo. El personal de ese punto limpio se ha colocado en otros puntos y a nosotros, a los zaragozanos, no nos beneficia en absoluto. Estamos pagando un dinero que debería ser invertido de otra manera y estamos teniendo un servicio de peor calidad. Y todo por su voluntad política de hacer intentos de municipalización. En este caso no se ha quedado ni en el intento, que va en perjuicio de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Trívez. Muchas gracias. Buenos días a todos. El propio orden del día hoy es chocante, ¿no? Punto 1. Dar cuenta de la memoria relativa a la contratación en los años 2015. El 20 de julio de 2017 vamos a dar cuenta de la contratación de 2015. Artículo 133 del Reglamento Orgánico Municipal. Se lo debería usted saber, señor consejero, que es su obligación, ¿sabe? Porque se está para gobernar y se está para cumplir los reglamentos, desde luego, de que se dota el propio ayuntamiento. La Comisión Especial de Vigilancia de Contratación, que tendrá carácter permanente, es el órgano de control y vigilancia de la actividad contractual de la Administración Pública Municipal. Carácter permanente, señor Ribarés, permanente. El objetivo de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia, eficacia y contratación pública. Y así, hasta el punto 5, por ejemplo, que dice: la Comisión elaborará una memoria anual de actividades. Ahora, cuando salgamos, me da usted la del 2015, a ver cuál ha sido esa memoria, en la que recogerán los trabajos realizados por la misma. Claro, si no hemos tenido comisión. 6. La memoria se elevará al Pleno. Un despropósito. Mire, tenemos tres mociones en las que le hemos pedido que se constituya esta comisión de vigilancia de la contratación. 28 de enero de 2016. Hay una moción presentada al Pleno por el Grupo Popular en la que pide la constitución de la comisión en enero de 2016, hace 18 meses, 19. Aprobada por unanimidad. Ustedes también lo votan. Ustedes les da igual lo que votan, luego hacen lo que les da la gana. 30 de septiembre de 2016. En este caso, una moción que presenta el Grupo Socialista, aprobado por todos los grupos que estamos en esta sala, menos por ustedes que se abstuvieron, en la que ampliábamos las competencias que debía tener esta comisión, a las que me referiré en mi segundo turno de palabra. 28 de abril de 2017, nueva moción presentada por el Grupo Socialista, instando a que se cumplieran las de enero y de septiembre. ¿Ustedes la votan a favor? No les da igual, las votan a favor. Usted ha dicho, lo ha dicho en la Comisión de Economía, que usted no convocaba esta comisión porque ¿para qué? Si ya está todo en la web, palabras literales. Están en las actas, usted ha dicho eso. Bueno, al final el Grupo Socialista se vio en la obligación de tener que acudir al Justicia de Aragón
para que dé amparo a los concejales de la oposición de esta casa, que queremos que se cumpla el reglamento, que queremos que se cumpla el artículo 133, que se dé esta comisión de vigilancia de la contratación. Y señora Fernández y compañeros todos, estamos aquí porque ha intervenido el Justicia de Aragón, no porque estos señores quieran dar cuenta de los contratos, quieran formar esta comisión de vigilancia de la contratación. Estamos aquí porque el Grupo Socialista se tuvo que dirigir al Justicia de Aragón con fecha 6 de junio de 2017 y estamos aquí, por lo tanto, también, y quiero aprovechar mi turno de intervención para dar las gracias, nuestra gratitud al Justicia de Aragón, gracias a cuya intermediación podemos hoy celebrar al fin esta comisión de vigilancia de la contratación. En efecto, con fecha 18 de julio, el Justicia nos remita una carta en contestación a la nuestra donde dice que procede al archivo de la queja en tanto en cuanto se les garantiza desde el Ayuntamiento que se procede a la convocatoria de la comisión. Un escrito que firma el señor consejero el 5 de julio de 2017. Le contesta 3 folios dando a entender que, bueno, que para qué íbamos a convocarlas si está en la web y esas cosas que usted dice, y que si no se había hecho, dice usted literalmente, es por razones puramente técnicas. Es que esto ya es el cachondeo puro. Por razones puramente técnicas tenemos que esperar a 2 años, más de 2 años, a convocar una comisión que está obligada por la ley, por razones puramente técnicas. Pero se le dice, en cualquier caso, a la Justicia que, en cualquier caso, el día 20 de julio se va a convocar esta comisión y así se hace hoy. Hoy tenemos esta convocatoria gracias, como digo, a esta intermediación de Justicia. Es, desde luego, para analizarlo en profundidad, el que tengamos que acudir al Justicia de Aragón para que desde el Gobierno se cumpla el reglamento orgánico municipal, para que se constituya una comisión de la importancia que tiene esta. Después, insisto, de una petición unánime de todos los grupos de la oposición. Después de una petición, desde luego, reiterativa, casi poniendo hitos en un espacio de tiempo uniforme. 28 de enero, 30 de septiembre, 28 de abril. Al final parece que tenemos comisión. Y es más noticia realmente este esperpento a día de hoy ya que los datos que han comentado mis compañeros. Evidentemente, cuando uno habla en tercer lugar, los datos a que da lugar estos informes, desde luego, en lo fundamental, ya han sido comentados y yo no voy además a abrumar a esta comisión ahora para estar hablando de porcentajes y de incrementos. Sí que iré centrándome ya, por lo tanto, en lo que aparece en este dar cuenta del año 2015 y 2016, a lo que para mí son los 2 aspectos fundamentales que querría poner encima de la mesa respecto a lo que se observa al analizar este informe ciertamente exhaustivo, un informe en el que yo también, como la señora Fernández, quiero desde luego aprovechar la ocasión para agradecer a todos los técnicos de la Casa y a todos los responsables de las distintas sociedades por el buen ejercicio que han hecho. Afortunadamente, en este caso, los problemas técnicos parece que eran más bien problemas políticos. 2 aspectos fundamentales. Reconocimientos de obligación. Bueno, es que lo ha dicho ya el señor Asensio, que era el que más le costó entrar en estos grupos de la oposición. El señor Asensio empezó votándole a favor los reconocimientos de obligación, empezó a favor. Y ahora ya es el abanderado de decir realmente lo que hemos venido diciendo desde el Grupo Socialista, lo cual no hace sino percatarnos del nivel de inteligencia que tiene el señor Asensio, que sabe perfectamente cuándo los argumentos sólidos hay que seguirlos. Por lo tanto, eso está muy bien. Mire, se lo hemos dicho todos los grupos. ¿Sabe cuál fue su problema? No que tengamos reconocimientos de obligación, que ninguno somos tan ingenuos para pensar que un ayuntamiento de este nivel no va a tener en algún momento algún reconocimiento de obligación. Es para mostrar su candidez, su absoluta ingenuidad, para que en julio de 2015 usted dijera que ponía al cielo por testigo, como ya le dije, como en la famosa película, usted se invistió de Escarlata O'Hara y entonces nos dijo aquí, nunca más, señor Azcón, nunca más
Yo le he visto sus interpelaciones al Grupo Socialista, el anterior Gobierno, y le puedo decir que nunca más habrá reconocimiento de obligación, y me comprometo, y firmo un decreto, que luego lo retiró, porque dijo, bueno, claro, esto va a ser un cachondeo, un decreto que aquí no me lo sigue nadie. Hombre, después de todo, aún dice usted que hay hoy 13 servicios sin regularizar ni que se le espera, y lo da como un gran mérito. Claro, esto ya es, sí, pues oiga, hágaselo mirar, hágaselo mirar. Bueno, reconocimientos de obligación. Y como en este caso los datos sí que son tozudos, pues ya se lo han dicho. 2015, que era el despropósito de los despropósitos, 26 millones, 586 expedientes. Un año después usted consigue, después de esos clamores que hace al cielo, pasar de 586 a 760 expedientes y de 26 millones a 34 millones. Sin duda, una tendencia extraordinaria para ir frenando los reconocimientos de obligación. Segundo punto, que me queda ya un minuto y medio. Segundo punto fundamental. Contratos de obra. Voy a fijarme en los de obra, que son muy importantes. Contratos de obra mayores y menores. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto de ambos tipos de contratos? Obviamente, se ha dicho antes, no estamos demonizando ninguno, no decimos que en una administración pública, en un contexto determinado, no haya que hacer un contrato de uno u otro tipo, claro que no. Pero lo que sí que es incuestionable es que hay una relación evidentemente directa entre transparencia y tipo de contratación. Se es más transparente en los contratos mayores porque hay unas obligaciones y unas exigencias legales mucho mayores que en lo que son los contratos menores. Y hay también una relación directa, cuando hablamos de contratos de obra, hay una relación directa de cuál es el proyecto de ciudad y el nivel de inversión que se hace en la ciudad. Las obras importantes, las que pueden generar inversión, las que generan riqueza, las que generan, por lo tanto, puestos de empleo, que es lo que nos debería preocupar, se configuran fundamentalmente a través de obras de contratos mayores, claro que sí. Es que lo pequeñito da para lo pequeñito. Ese va a ser su lema ahora. Ustedes hacen lo pequeñito y al final van a dejar una ciudad como un despojo. Y sin embargo, los contratos de obra menor pues atienden a cosas, eso, pequeñitas, con generación, por lo tanto, de capacidad de empleo mucho más reducido y, desde luego, y eso es una obviedad, con menor control de transparencia. Y, desde luego, voy a dar estas cifras que creo que nos han dado antes, el tema es importante. Contratos de obra mayores, 2015, importe 6,2 millones, 2016, 617.000 euros. 617.000 euros. Contratos de obra menores, 2015, 2,2 millones, 2016, 3,3 millones. Muchas gracias. Señor Azcón. Muchas gracias, buenos días. A mí también me gustaría empezar agradeciéndoles a los funcionarios el trabajo que desarrollan. Yo creo que todos conocemos a la señora Budría y a su equipo y, independientemente de los problemas que haya, son muchos años sabiendo de la seriedad y del rigor con el que un área tan importante como es la contratación se maneja por los técnicos municipales. Hemos oído en varias ocasiones el primer debate, que es un debate sobre las formas, y le han recordado que esta es una de las pocas comisiones obligatorias que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza. Se pueden regular las comisiones, pero hay dos comisiones, solamente dos comisiones que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza establece como obligatorias. Son la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión de Contratación. Lo que pasa es que yo creo que hay que trascender de la obligatoriedad que tiene convocarlas para preguntarse por qué el Reglamento Orgánico establece como obligatorio el que haya una comisión permanente de vigilancia de la contratación. Es decir, para darnos cuenta de la gravedad de que esta comisión no se haya convocado en los 2 últimos años, ¿no? Todas las administraciones públicas, y el Ayuntamiento de Zaragoza no es una excepción, mueven dos grandes cantidades de dinero, fundamentalmente el capítulo 1 y lo que se mueve en torno a la contratación. Es el dinero público del que estamos hablando. Y la mayor parte del dinero público en las administraciones se mueve a través de ese tipo de contratos. Y por eso la ley, por eso el Reglamento Orgánico obliga a que haya una comisión especial de contratación. Claro, si eso lo unimos a todo lo que le hemos oído a usted, señor Ribarés, claro, porque ¿se acuerda usted de las paredes de cristal? Yo me he preocupado de buscar alguna de las cosas que decían ustedes en su programa electoral. Creemos que existe, su programa electoral, creemos que existe una estrecha vinculación entre la falta de transparencia y corrupción.
crearemos un órgano de contratación municipal con mecanismos de control ciudadano. Claro, ahora estamos hablando de los hechos y ahora estamos hablando de que nunca en la historia del ayuntamiento, desde que existe la obligación de convocar la Comisión de Vigilancia de la Contratación, había estado tanto tiempo sin convocarse desde que Zaragoza en Común llega al Gobierno. Y por lo tanto yo creo que la primera pregunta, la pregunta fundamental que hoy tiene que explicar usted, señor Rivares, es ¿por qué? ¿Por qué usted lleva sin dar cuenta del 2015, sin dar cuenta del 2016 y la parte del 2017? Porque vosotros, bueno, yo estoy convencido, señor Rivares, de que usted no se va a escudar en los técnicos. Estoy convencido de que usted no se va a escudar en los técnicos para decir que la culpa ha sido de los funcionarios y que habrá alguna decisión política que usted haya entendido para que nunca en la historia de este ayuntamiento, desde que hay obligación convocarla, se haya tardado 2 años en convocar esta Comisión de Vigilancia de Contratación. Porque la sensación que tenemos desde el Grupo Municipal del Partido Popular es que esto es viejísima política. Viejísima política. Cuando los datos son malos, se ocultan. Cuando los datos son malos, lo que se quiere hacer es no darlos a conocer. Y que por eso no se convoca esta Comisión de Vigilancia de la Contratación. Y le decía que no se escudaran los técnicos porque las memorias que nos ha pasado dicen exactamente que el Ayuntamiento cumple con su obligación de mandar la información trimestralmente al Tribunal de Cuentas. Claro, usted lo que nos tiene que explicar hoy a esta comisión es si el Ayuntamiento y los técnicos municipales cumplen con su obligación de mandar trimestralmente la obligación de contratos al Tribunal de Cuentas, ¿por qué no ha convocado la Comisión de Vigilancia de la Contratación? Y además me gustaría acabar con las cuestiones formales en un tema que me parece también que tiene cierto interés, señor Rivares, y que me cuesta pensar que es casualidad. La información que usted nos ha hecho llegar a la comisión es de peor calidad de la que nos hacía llegar el señor Jimeno. Esa es la realidad. A usted le podrá saber bueno, le podrá saber malo, pero el señor Jimeno, cuando nos hacía llegar las memorias, comparaba los distintos años. Teníamos la posibilidad de comparar el año 2014 con el año 2013. Y este año no. En el mismo documento, digo. Es decir, cuando el señor Rivares, que lo podemos hacer nosotros, es evidente. Pero la calidad de la información que nos daba en cuestiones tan evidentes como que, luego hablaremos de ello, pero que hay una parte en la que usted tiene que darnos cuenta de las sentencias judiciales que han recaído. El señor Jimeno nos cuantificaba en la última columna, en la del resultado, el dinero que habían supuesto los intereses de demora. Y ahora no. Ahora esa información ya no viene. Yo, señor Rivares, he hecho incluso el ejercicio de ir a ver las memorias de contratación de otras administraciones públicas. Y no quiero ser especialmente duro en esa comparación, pero creo que ahí hay un amplio recorrido de mejora. Le voy a poner un ejemplo, el sector público local. Yo creo que hay mucho que mejorar en lo que he visto por ahí. Y me van a permitir que en lo que es la cuestión de fondo, que creo que es evidente, me centre en las 3 cuestiones que me parece a mí que son más importantes: contratos menores, reconocimientos de obligación y órganos de fiscalización, de los que no se ha hablado todavía. En lo que se refiere a contratos menores, se han dado casi todos los datos, pero a mí me gustaría dar uno que creo que tampoco se ha dado, igual puede que sí, pero no he atendido. Si a los 3.300.000 euros de contratación menor del Ayuntamiento de Zaragoza le sumamos lo que hacen las sociedades municipales, nos vamos a los 5.448.000. Quiere decir, las sociedades municipales hacen en contratos menores 2.177.000 y el Ayuntamiento 3.300.000. Las sociedades municipales hacen muchísimos más contratos menores de los que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchísimos más. Y usted encabeza, señor Rivares. Y usted encabeza. Me llama también la atención, veo aquí a los gerentes de distintas sociedades, no veo al de Cultura, que depende de usted, que hubiera sido una diferencia, igual podía habernos dicho algo, venir a dar cuenta a la comisión, porque los concejales que estamos aquí merecemos un respeto, pero seguro que ha tenido algo más importante que hacer que venir a darle cuenta a estos concejales. Y por tanto hay una reflexión que me parece muy importante. En los organismos autónomos y en las sociedades, los contratos no solamente aumentan en más de un 20%,
sino que además que solo las sociedades y los organismos autónomos hacen en contratos menores 2.177.000 cuando todo el Ayuntamiento de Zaragoza, hace 3.300.000. Y eso tiene que ver con dos ideas. Una que ha puesto encima de la mesa ya el señor Tríbez: los contratos menores tienen que ver con algo en lo que yo les voy a reconocer a ustedes que son expertos, que es la política menor. Ustedes son muy buenos en contratos menores porque son muy buenos en política menor. Por eso aumentan exponencialmente. La política menor es lo que le gusta a Zaragoza en Común y los contratos menores es lo que se ha disparado cuando ustedes han tenido que gestionar. Pero hay otra cosa, señor Tríbez, que usted se ha olvidado, y es que los contratos menores son los contratos a dedo. Y esa es la segunda razón por la que se ha disparado. Zaragoza en Común, en los contratos a dedo, lo que está haciendo es contratar a sus amigos y a sus amiguetes. Y como desde el Grupo Municipal del Partido Popular no es la primera vez que lo decimos, algo se ha dicho, ¿eh? Es verdad que se ha nombrado a Cal, es verdad que se han dicho los contratos, hablaríamos de las jornadas sobre presupuestos participativos que se le adjudicaron a los de Ara Madrid, recientemente la Fundación Goteo, a Vencindaya, a Dialoga, a todas esas sectores afines que tienen a los que les adjudican los contratos menores, y es lo que hace que evidentemente esa contratación menor se haya disparado. Reconocimientos de obligación, bueno, no voy a abundar en los datos que se han dado. Récord, no voy a abundar en lo que usted dijo y la realidad, con la candidez que le recordaban, pero la realidad es que récord en lo que se refiere a reconocimientos de obligación. No solamente esos 34 millones, sino que yo creo que hay una cuestión que es más preocupante y es la regularización. Yo creo que lo que vemos es que los expedientes adjudicados hay menos que en el año 2014 y que los contratos formalizados son menos que en el año 2014 y que en el año 2015. Es evidente que no vamos hacia adelante y eso tiene una conclusión, porque los datos, los argumentos al final tienen que tener una conclusión. Los reconocimientos de obligación son una mala noticia para el Ayuntamiento de Zaragoza, no solamente porque signifiquen mala gestión, porque significan que eso nos cuesta más dinero. Con nuevos concursos públicos que se resolvieran, mejoraríamos prestaciones que se prestan al Ayuntamiento y podríamos ahorrar muchísimo dinero al Ayuntamiento. Esa es la razón por la que los reconocimientos de obligación y discutir de los reconocimientos de obligación es extraordinariamente importante. Porque los reconocimientos de obligación, señor Ribarés, además de evidenciar su candidez y su falta de experiencia en ese tipo de cuestiones que dejó usted de manifiesto cuando llegó al Ayuntamiento, lo que evidencian es la mala gestión. Y me van a permitir que acabe con lo que se refiere a órganos de control, ¿no? Cuando hablamos de órganos de control me refiero tanto al Tribunal de Cuentas como a las sentencias judiciales ya contenciosos administrativos. Me quedo sin tiempo, pero en cualquiera de los casos es conocido. Varapalo judicial tras varapalo judicial. La realidad es que en los últimos tiempos, cuando vemos las memorias, incluso el Tribunal de Contratos ha aumentado el número de sentencias, de resoluciones estimatorias en los contratos. Algunas de ellas muy famosas. Seguro que tendremos oportunidad de hablar de más, ¿no? Pero podríamos poner encima de la mesa la operación Baldosa, podríamos poner encima de la mesa lo que les ha ocurrido con la bici, podríamos poner encima de la mesa otras muchas cuestiones. Pero con esto de las sentencias judiciales, señor Ribarés, me gustaría acabar planteando eso que le decía. Antes nos daban los datos económicos que suponían esas sentencias judiciales. ¿Por qué ahora no nos dan los datos económicos que han supuesto esas sentencias judiciales o lo que han supuesto las decisiones de los órganos de control para el Ayuntamiento de Zaragoza? Yo creo que esta cuestión es suficientemente importante como para que usted se preocupe de darnos respuesta a todas y cada una de las preguntas que hemos hecho, si no es hoy, en sucesivas informaciones. Muchas gracias. Gracias. Intentaré responder casi todo y por partes. A ver, ustedes saben perfectamente, más allá de la demagogia arrobas habitual a la que un portavoz de mi derecha ideológica y física nos tiene acostumbrados, ustedes tienen toda la información habitual, permanentemente, toda, en las comisiones, en los patronatos, en las sociedades y en la web. La tienen. No mientan, aunque sea con cierto disimulo, porque les suele salir un poco mal al que algunos compren su discurso.
Tengan cuidado con eso. Y eso, por cierto, gracias a enmiendas que no son de CEC, pero que pone en práctica esta corporación entera, los 31 concejales y concejalas, no existía antes. De hecho, cuando se elabora esa norma municipal, ese artículo 133 del reglamento que dicen, no existía esta circunstancia. Era la forma de saber los contratos, la comisión anual. Ahora tienen toda esa información puntualmente, transparentemente, en el gobierno más transparente de la historia de la ciudad, en la web, en las comisiones, en los patronatos, cada 3 meses como mínimo. Y no estamos aquí por el justicia, señor Tríbez, estamos aquí porque tenemos las memorias, incluso adelantadamente con datos provisionales del año 2017, aunque 1 año y medio tarde, las tenemos aquí y cuando las tenemos dije que estarían cuando estuvieran y por eso hemos convocado la comisión, no por el justicia, téngalo por seguro. La crítica de retraso en esta convocatoria es histórica. Yo también me he leído las actas de otros años y exactamente algunas cosas que ha dicho usted, señor Tríbez, como socialista, le decían a sus compañeros de unos cuantos años, las mismas, solo claro, se lo decía la derecha rancia, no lo decían las gentes progresistas. Eso me da un poco igual, porque es verdad que hace 1 año y medio de retraso, ¿sí? 1 año y medio de retraso, lo asumo. ¿Por qué? Me corregirá la señora Budría si lo desea, pero las memorias estuvieron cuando estuvieron. Y cuando estuvo la del 2015, estaba a punto de estar la del 2016 y consideramos por agendas y por muchas razones que era mejor juntarlas y adelantar, sin que nadie nos lo pida, los datos provisionales del año 2017. Dicho esto, ¿qué problema tienen con los contratos menores? Pero sean un poco sinceras y sinceros. No hagan demagogia barata, señor Azcón. ¿Qué problema tienen con los contratos menores? Que son una fórmula perfectamente arreglada en nuestra legislación española, perfectamente arreglada, más ágiles que los demás, igual de transparentes, igual de legales que el resto de modalidades. Perfectamente igual de transparentes, de legales y mucho más ágiles. El contrato menor, legal y justo, es un procedimiento al que cualquiera se puede presentar, como saben, a partir de ciertas cantidades, que se publica en el perfil del contratante, que pasan siempre por intervención, que se fiscalizan, que se suelen hacer con 3 ofertas y cuya elección se justifica en un informe del servicio gestor y eso es lo que finalmente fiscaliza la intervención. Y eso es legal, justo, ágil y transparente, frente a otros procedimientos de obras mayores que, como saben perfectamente, históricamente, pueden tardar aquí entre 5 y 7 meses por una justa o no burocracia municipal que no voy a cuestionar. ¿Qué problema tienen con eso? Si es perfectamente legal y mucho más ágil. Todos pasan por intervención, todos, y son transparentes, en mayúsculas y con lentitud. El ayuntamiento más transparente que se recuerda en esta ciudad, porque cada año, desde hace muchos, es un poquito más transparente. Y damos cuenta de todo eso cada trimestre. En comisiones en las que usted no está, señor Azcón, claramente cada comisión, cada trimestre, cuenta de todo eso. Y antes no ocurría. ¿Intereses de demora? Que no lo sabe de verdad, señor Azcón. Pero usted se lee las actas, los documentos, la información, los envíos por mail e incluso la prensa diaria. No se lo sabe. 31 millones de euros. 31 millones de euros de intereses de demora solo en sentencias condenatorias no pagadas. Eso lo he dicho durante 3 o 4 comisiones. Lo sabe. Pero como es un demagogo fácil y barato, ha tenido que preguntarlo por si acaso colaba como titular. Hay 3 razones en urbanismo, luego la segunda es cultura, que es el lugar donde más contratos menores ha habido y donde más ha crecido. Sí, porque han pasado unas cuantas cosas esenciales en estos tiempos, que por cierto creo que a la mayoría, a esta mayoría, hasta ahí, hasta esa mitad, debería alegrarles. 1, 2015 y parte del 2016. Todas esas acciones en solares públicos y privados en casi todos los distritos de la ciudad para incorporarlos a la escena urbana. Contratos menores, obviamente. 2. Las obras que han generado pequeñas en los distritos, algunos a futuro en presupuestos participativos cuando hablemos del año siguiente y otros no. Todo eso son obras menores, pedidas por las juntas de distrito o ejecutadas por el propio ayuntamiento. Y una cosa muy importante, fíjense que también deberían salir por obligación, 28 contratos de proyectos de agroecología urbana cofinanciados por la Unión Europea. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento cuando la Unión Europea aporta una cantidad económica y cofinancia un proyecto? Pone su parte. ¿Cómo? Con plazos. ¿Cómo se hace eso? Con un contrato menor, transparente, legal,
fiscalizado y controlado por la intervención, perfectamente legal. Son las razones que justifican claramente por qué en urbanismo hay más contratos menores. Y en cultura, de verdad alucino. Bueno, con usted no, señor Azcón, con otras personas un poco sí. ¿Cómo se contratan los artistas y los proyectos, por ejemplo, del programa Circo Nuevo este año con más de 100 actuaciones callejeras? ¿Cómo se contratan las programaciones para parques, para kioscos de los parques y para distritos en verano? ¿Cómo se contratan las actuaciones de conciertos y proyección del FILNIC, por ejemplo? Usted no sabe lo que es, pero la mayoría sí. Incluidas, por ejemplo, los alquileres de las hamacas, como los conciertos nuevos para San Valero, como el Observatorio de la Literatura Infantil y Juvenil recién creado y como el mobiliario que eso ha generado. Pues con contratos menores. Es que en cultura, Zaragoza Cultural debe trabajar con contratos menores, porque aquí no hay libre concurrencia, son casi siempre artistas y de pequeña cuantía y además de urgencia en la ejecución. Contratos menores, es obvio. Y usted que lleva aquí coflao unos cuantos años, por no decir décadas, debería saberlo. Debería saberlo, señor Azcón. Fíjense, si soy cándido, como dicen algunos, que les he dicho que estamos corrigiendo un error histórico que ninguna otra administración previa a esta asumió, que son la cantidad enorme de servicios sin contratos que había. Como saben perfectamente, porque llevo diciéndolo año y medio, es verdad, cándido, porque yo dije que en un año lo solucionaríamos y no ha sido así. Lo lamento igual o más que ustedes, pero eso solo significa que hemos ido un poco lentos porque las burocracias son las que son y a lo mejor uno pensaba que iba a conseguir más rápidamente las cosas. Aún así, las estamos consiguiendo. Había desde el año 2005 un montón de servicios municipales sin contrato y otros que se caducaban, que nunca tuvieron, y otros que se caducaban y que no se renovaban. Y ahora les he dicho que hemos normalizado 174 servicios. Y también les he dicho, adelantándome, que solo quedan 38 servicios municipales por normalizar y algún suministro en esa cantidad 38, que aún generan reconocimiento de obligación de créditos, de los cuales 25 ya están en diversas fases de tramitación. 25. Quedan 13. ¿Les parecen mucho? Frente a los casi 200 que había, ¿les parecen mucho? ¿Por qué no lo arreglaron antes? ¿Era tan urgente y tan dañino? ¿Por qué no lo hicieron? Van a quedar 13. Y me adelanto, fíjese, me adelanto un poco más. En el 2007, a 30 de junio del año 2007, ya hay 79 expedientes iniciados en servicios que van a caducar pronto, que aún no han caducado, o obras que tienen que ser licitadas, y para que no tengamos que asumir demasiados, puede que 1 o 2 en el trámite, reconocimientos de obligación, ya estamos terminando los pliegos antes de que caduquen, como debe ser, que no es un mérito propio, sino un demérito de los demás, para que no generen demasiados reconocimientos de obligación. Eso ya lo estamos haciendo. Esto posiblemente sea un récord a final de este año 2016. ¿Por qué son los de derechos sociales los que quedan pendientes como siempre, señor Asensio y los demás? Pues si ya lo sabe, lo han preguntado 500 veces y 501 los he contestado. Teleasistencia, atención domiciliaria, sí, puntos limpios. ¿Por qué? Pues en el caso, por ejemplo, de teleasistencia y atención domiciliaria, que económicamente son los contratos más enormes, más de 14 millones de euros, pasan dos cosas. Uno, la delicadeza que el área y la consejería decide hacer con esos pliegos, porque atienden directamente a personas vivas en situaciones humanamente muy comprometidas y muy amargas. Y dos, muy importante, porque como por fortuna, mediante el diálogo, han cambiado las cosas con la DGA a partir de esta legislatura, con este gobierno aquí y el otro gobierno allá, esto significa que muchas de las cosas y servicios que prestaban serán más y mejor y en colaboración, y que eso y el cambio de normativa exige ser muy cuidadoso y muy prudente en la elaboración de pliegos, y eso justifica más que nada el retraso. Muy lento, sí, muy lento, pero miren, seguro, esta literatura no es muy buena, pero mejor que la suya, señor Azcón. Pueden ver la parte que quieran de la información que tienen estos informes, la parte que quieran, al margen de que el contexto o el formato en que se entregan, lo voy a preguntar técnicamente, aunque esto luego me acuse de escudarme con los técnicos en Azcón, que ya le conozco, pero pueden ver la parte de la información que deseen, porque la información en sus términos globales es buena, muy buena. No lo digo con candidez, sino con orgullo, muy buena. ¿Avanzamos mucho? Sí. ¿Todo lo que querría? No, pero es que ni yo ni nadie. Dígame un gobierno en el mundo, bueno, sí,
se me ocurre uno que está asolando España, que se sienta orgulloso de todo lo que hace. Los demás en el mundo normal y democrático nunca están orgullosos con lo conseguido, porque siempre aspiramos a más. No sé si las gerentes y los gerentes aquí presentes, que me gustaría en algunos casos, quieren añadir consideraciones, o la propia señora Budría, acerca de los datos que hemos manejado esta mañana o acerca del formato de la información prestada. Me gustaría, por ejemplo, si alguien quiere hacerlo acerca de cerrados de vivienda o como sea. Una cosa más, antes de acabar. Señor Azcón, va para usted. Si usted de verdad tiene dudas y amiguetes y esas tontadas que dice habitualmente, vaya al juzgado o cállese. ¿Tiene dudas de la legalidad de la gestión de este Gobierno o de algún miembro de este Gobierno? Vaya al juzgado y denúncienos. Y si no, cállese. Que no somos nosotros de la Caja B, ni los miles y miles y miles de casos aislados del partido político más corrupto en la historia de la democracia española. Rato era nada cándido, buf y muy experto. Mire cómo ha ido la cosa. No sé cómo les da un poco de prurito hablar de algunos asuntos. Y datos sobre las sentencias. Señor Azcón, están todos entregadísimos, todos. En las comisiones mensuales, incluso la penúltima vez, a petición de la portavoz de Economía de su grupo, la señora Navarro, que es bastante más elegante que usted, por cierto, tuvo toda esa información y los demás grupos la tienen porque la pasamos por escrito. No sé si la jefa de departamento, Ana Budría, o la jefa de servicio, Azucena Ayala, aquí presentes, o gerentes o gerentas de sociedades, ¿quieren aportar algo? ¿Matizar? ¿Corregirme o añadir algún dato? ¿Lo desean? Señora Budría, de acuerdo. ¿Seguimos? Segundo turno. ¿Qué? ¿Es obligatorio, señora Budría? ¿Es obligatorio, señora Budría? Es que, bueno, realmente es que como no lo hemos tratado como una comparecencia como tal, pues bueno, lo que el presidente decida, no hay una norma especial para esto. Segundo punto, 2017. Yo creo que el segundo turno, me gustaría leer el reglamento orgánico, señora Budría. Yo creo que el segundo turno, lo que es, recuerdo, señora Budría, le digo, yo creo que lo que es potestativo de la presidencia es si las intervenciones en el primer punto son de 10 minutos o de 5 minutos. Y la presidencia, en función de la complejidad del tema, puede decidir si son 10 minutos o 5 minutos. Pero si alguno de los grupos pide segundo turno, creo, me gustaría que miraran el reglamento, el segundo turno se tiene que llevar adelante. Señora Budría, ¿puede solventar esta duda? Si no, vamos al segundo punto del orden del día. ¿Puede solventarlo? Lo que tendría que hacer es empezar a leer el reglamento orgánico porque ahora no recuerdo en qué artículo está. No se ponga dramático en el Azcón, que lo estamos mirando. Mire, señor Ribarés, yo no me pongo dramático Diga, ni me señora dejo de Budría, poner. diga. Entonces le voy a pedir un mínimo respeto, por Diga, favor. señora Budría. No, que estoy Estoy mirando el reglamento consultando. orgánico. Consulte. Estoy mirando el reglamento. Por favor, gracias. No, pero es que ahí no dice nada. ¿No? Tenemos que ver por aquí el pleno. La chuleta estaba por aquí. Es que tenía aquí la chuleta, no está. Interpelaciones, comparecencias. Bueno, las comparecencias están en el 108. ¿Dónde está? 510. 10. Bueno, en las comparecencias lo que habla primero es la exposición oral por parte de los concejales que inician la comparecencia, un plazo de 5 minutos. Luego es una intervención del compareciente por un tiempo de 15 minutos. Luego intervención de los representantes de los grupos por un tiempo máximo de 10 minutos para cada uno para fijar las posiciones.
y vuelve a contestar el compareciente por un tiempo máximo de 5 minutos. Esto es la interpretación que se ha hecho para lo que es las comparecencias. Lo que ocurre que la comparecencia, que es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Lo que ocurre que la comparecencia, en lugar de que los grupos hayan intervenido con 5 minutos para exponer, ha sido el compareciente el que ha iniciado inicialmente. Entonces sí que es cierto que los grupos no han tenido esa fase previa de poder exponer su postura antes de poder contestar al compareciente. Entonces, si bien no está regulado con claridad, sí que sería adecuado que pudieran tener los grupos, aunque sea una... Venga, segundo turno de 3 minutos, señor Asensio. Yo, señora Budría, Máximo de 3 minutos. señora Budría, como cuestión de orden, en cualquiera de los casos, con todo el respeto, pero esto no es una comparecencia, esto es un orden del día. Y lo que estamos haciendo es debatir 2 puntos de un orden del día. Por lo tanto, lo que se debería aplicar no es el sistema de debate de una comparecencia, que sería si alguien hubiera pedido la comparecencia, que somos los de la oposición, sino, en cualquier caso va a haber dos debates. Dice usted que va a haber 2 debates y el presidente, por lo que se ve, ya lo ha aceptado. Pero lo que quiero decir es que esto no es una comparecencia. Esto es 2 puntos de debate en un orden del día. 2 puntos. Y cuando hay puntos de debate en el orden del día, puede haber 1 o 2 intervenciones. Y la segunda intervención es a petición de cualquiera de los grupos, señora Budría. Segundo turno máximo de 3 minutos. Señor Asensio, por favor, adelante. Sí, bueno, pues para algunas cuestiones yo creo que sí que convendrá matizarlas, ¿no? Nosotros es verdad que somos muy cuidadosos, sobre todo cuando hablamos de contratos menores, porque no es cierto lo que se dice que sean contratos a dedo, y mucho menos dados a amigos y amiguetes. Pero ya no solamente por una cuestión de falta de respeto hacia el Gobierno que pueda hacer esos contratos si están debidamente arreglados, sino por respeto escrupuloso, que es lo que no tienen algunos precisamente con las empresas y entidades que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque es un procedimiento debidamente arreglado y otra cuestión es que estemos cuestionando la necesidad o no de haber utilizado este instrumento y de haber encargado determinados trabajos a determinadas empresas y entidades. Es verdad que hemos mencionado alguna, no porque sea amiga, amiguete o amiguita del alma, que también las hay, señor Azcón, del Gobierno, sino porque veíamos que no era necesario haber encargado esos trabajos. Y lo hemos dicho en el caso de ACAL porque hemos visto también para lo que han servido esos informes que se han externalizado, lo ha dicho el propio interventor y tenemos los informes técnicos del Ayuntamiento que tienen que decir lo que tienen que decir sobre cada una de estas cuestiones. Y es ahí donde nosotros, lógicamente, señor Ribarés, queríamos que diese esa explicación política que finalmente no la ha dado. Porque son contratos completamente innecesarios que podríamos haber ahorrado dinero municipal de haberlo hecho con recursos propios. ¿O me quiere decir que esos informes no se podrían haber hecho con los recursos económicos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Con los medios técnicos que tiene? ¿Con la oficina económica? Por cierto, ¿qué ocurre también con esa auditoría externa del tranvía? Que ha encargado, que nos ha costado 20.000 o 22.500 euros y que todavía no tenemos el resto de los grupos municipales. ¿Era necesaria cuando tenemos ya bastante información y bastante documentos sobre lo que costó realmente la construcción del tranvía? Por cierto, ¿nos va a entregar esa auditoría, ya que es tan importante y pone pues, en jaque algunas cuestiones, algunas cantidades económicas sobre la construcción y explotación del tranvía antes del próximo viernes que hay comisión especial de deudas? Y luego, con relación a los reconocimientos de obligación, usted ha dicho que es verdad que se ha hecho un trabajo importante, que se ha regularizado pues, más de 170 servicios y que quedan 38 pendientes. 13, que pueden parecer pequeños, 13 todavía sin ningún tipo de propuesta siquiera de pliegos, pero 13 muy importantes. Y hombre, yo puedo entender que en los primeros meses usted ponga la excusa de que había problemas, de que no tenían la dotación económica o la consignación presupuestaria suficiente y que eso no permitió hacer la prórroga de alguno de ellos, que eso sucedió, pero es que han pasado 2 años. En 2 años han sido completamente incapaces de poder hacer unos pliegos en servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, como los CTLs y ludotecas, o como los puntos limpios, que todavía no sabemos qué van a hacer. Esto es lo que le hemos planteado y es lo que nos tiene que responder. E independientemente del proceso que va a haber esta tarde en el Observatorio de la Contratación, que nos parece muy bien que se abra la oportunidad a que los sindicatos y las entidades puedan hacer aportaciones para unos pliegos tan importantes, lo que queremos ya son compromisos y un calendario de cuándo podrán estar esos pliegos disponibles para un servicio que es esencial para la ciudad. Y así se evitará también lo que le pasa a una comisión de economía tras otra, y es que evidentemente
evidentemente, todo el mundo criticamos su falta de acción y su falta de concreción en algunas cuestiones que son muy importantes. Gracias, señor Asensio. Señora Fernández, por favor. Yo voy a ser muy clara y concisa. Le he hecho 3 preguntas en mi intervención anterior. Primero, porque no se había convocado antes. Usted ha contestado que cuando se han tenido las memorias, y me gustaría saber exactamente cuándo se tuvo esas memorias, ¿vale? Por favor. Segundo, ¿por qué el incremento de contratos menores? Igual me he perdido yo, por eso lo vuelvo a preguntar. Pero yo le he entendido que en urbanismo ha incrementado por los procesos participativos y porque se han hecho pequeñas inversiones y demás, y en cultura, por cómo se ha contratado todo, entiendo que el incremento entonces quiere decir que ahora en cultura hay mucha más actividad de la que había antes, y me falta conocer en el resto de áreas y de sociedades por qué viene ese incremento. Y tercero, ¿qué pasa con los puntos limpios, que no me los ha nombrado? ¿Para cuándo va a haber ese contrato? Gracias. Gracias. Señor Trívez. Sí. Bueno, pues muy brevemente. No es de extrañar que se solicite segundo turno porque claro, usted en su exposición, como siempre así muy teatral, es que dice cosas que nos ponen en duda. Mire, yo no, ya le dije una comisión reciente que no le iba a decir que mentía, pero que tal vez usted tenía unas contradicciones persistentes inconscientes que le hacen decir una cosa y la contraria. Es que no hay quien se crea que usted no ha convocado esta comisión porque no tiene las memorias. Esto, señor Ribarés, de verdad se mete en unos tinglaos que no viene a cuento. Es que eso no hay quien se lo crea. O sea, usted ha manifestado, si lo ha manifestado públicamente, que no quería convocarla, que es que además esta comisión ahora con Internet, pues que nos lo miremos nosotros. Eso es la concepción que tiene usted de lo que es transparencia. Hombre, este ayuntamiento es tan transparente de que están ustedes que en un último informe que hizo ONG Transparencia Internacional se ha pasado en la web de ser la primera al 53. O sea, estupendo. Fíjese si es transparente. Datos objetivos, claro, eso es lo que parece que asusta. Y luego le voy a decir otra cuestión también, hombre, de verdad. Vamos a decir lo que hemos dicho. Lo que ha dicho el Grupo Socialista, lo que he dicho yo en concreto, ha sido contratos de obra menores, contratos de obra mayores, ambos legales. Es que eso no lo hemos condicionado. Y ahora, relaciones directas. Un contrato de obra menor tiene más relación directa con las obras y con las cosas pequeñitas que el mayor. Bueno, ustedes defienden las cosas pequeñitas. Ya mandamos a Eurovisión un cantante que cantaba algo así, quedó de los últimos, y nosotros consideramos que para esto no hace falta políticos. Lo pequeñito lo hacen nuestros técnicos solos, y tenemos que hacer cosas que transfiguren nuestra ciudad, que creen inversión, que creen empleo y que, por lo tanto, permiten una ciudad mejor para nuestros ciudadanos. Y segunda cuestión que he dicho, hay una relación también directa, y lo mantenemos dentro de la legalidad, entre transparencia y contrato de obra mayor. Es que usted ha dicho algo que no es verdad. Es que un contrato de obra menor no es verdad que sean los mismos requisitos que el de obra mayor. Por eso es de obra menor. Es que, según la legislación, no tiene usted que sacarlo y que se presente el que quiera. No es verdad, señor Ribarés. Es que no es verdad. Es que eso no es un contrato de obra menor. Es que usted puede pedir 3 presupuestos a quien le dé la gana y conceder ese contrato. Eso es lo que es el contrato. ¿Es legal? Sí. ¿Tendrá informe de intervención favorable? Sí. ¿Es menos transparente que sacar una obra a concurso y que se presente el que quiera? También. Por lo tanto, relación directa entre contrato de obra contra más mayor, menos pequeñito, y contra más menor, más pequeñito, y relación directa contra contrato de obra mayor, más transparencia, más que se pueda presentar quien sea, y contrato de obra menor, menos transparencia en el sentido de que no se puede presentar el que quiera. Usted puede elegir 3 y elegir entre uno. Por lo tanto, sin dudar de la legalidad, hay eminentes, no es el caso de que estamos aquí en esta mesa, no somos ninguno jurista, pero hay eminentes juristas en este país que están planteando que uno de los problemas de la hacienda pública local y pública en general es precisamente el contrato de obra menor, que es legal, pero hay muchos que abogan por su supresión o por su limitación, porque realmente, vía contratos de obra menor, se puede estar haciendo o dando más contratos a dedo, sí señor, más contratos a dedo que de otra contratación. Y eso es innegable que es así. En ocasiones es un procedimiento de flexibilidad que favorece la gestión y, por lo tanto, por eso el legislador, yo entiendo, que ha entendido que no hay que quitarlo, pero por supuesto que tenemos que estar vigilantes de que eso sea más una excepción que no una norma en la regulación de una transparencia en lo que es la gestión
de un organismo público. Y, por lo tanto, no diga usted lo que no decimos. Aquí, por lo menos, nuestro grupo no ha dicho que sea ilegal, pero desde luego tampoco diga lo que no es. Un contrato a menor se considera menor porque tiene unos requisitos y unas características a la hora de la contratación que son distintos de los otros contratos. Y eso es así. Gracias, señor Azcón. Mire, señor Ribarés, en las 3 primeras palabras, cuando ha empezado su primer discurso, me ha llamado demagogo. Yo he intentado que mi primera intervención fuera una intervención absolutamente política, sin calificarle personalmente a usted, sin decirle nada. Usted en las primeras 3 palabras me ha llamado demagogo. Luego ha repetido ese demagogo con un demagogo fácil y barato. Me ha dicho, por supuesto, que era un mentiroso, me ha llamado derecha rancia, me ha dicho que era poco elegante, me ha dicho que estaba aquí acogotado, ¿no? o acolchonado, o no sé qué. Mire, ¿Cómo me ha dicho? Coflado, que estaba acotoflado, ¿no? Me ha dicho eso. Yo creo que he tenido una intervención muy normal en mi primera intervención y espero tener una intervención igual en esta segunda. Pero yo, señor Ribarés, le pediría un poco de respeto, ya no por el Partido Popular, sino por el resto de técnicos y de personas que asisten a esta comisión y que alguno de ellos nos verá a través de las redes sociales. Porque aquí no estamos discutiendo si usted me cae mejor o peor a mí, o lo que yo pienso de usted, que me imagino que se lo imaginará, como yo me imagino lo que usted puede pensar de mí. Pero eso no es lo importante, señor Ribarés. Lo importante es lo que aquí estamos discutiendo. Y estamos discutiendo del dinero de los zaragozanos, del dinero público. Por lo tanto, yo lo primero que quiero decirle, señor Ribarés, es respeto. Además, señor Ribarés, me gustaría decirle que yo hay muchas veces de que dudo de que las discusiones con usted sirvan para algo. Porque la verdad es que la desgracia es que es muy difícil llegar al fondo de los asuntos cuando tenemos que discutir del ABC. Yo, en el minuto que me queda, no voy a resumirle los 2 años de Derecho Administrativo que tuve que estudiar en la Facultad de Derecho. Que usted no tuvo que hacerlo, no quiso, no lo sé. No puedo resumirle los 2 años de Derecho Administrativo, no puedo. Pero algo le acaba de decir el señor Tríbez sobre las diferencias que hay entre los contratos menores. Esa diferencia que le ha hecho el señor Tríbez, y que yo no sé si usted ha atendido a lo que le han explicado, es lo que nos lleva, entre otras cuestiones, a que en las bases de ejecución de este presupuesto hayamos limitado las cuantías a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular por las cuales se pueden adjudicar contratos menores. ¿Por qué es verdad que los contratos menores son legales? Es verdad. Los contratos legales son menores. Pero los contratos menores, si se sabe el ABC del derecho, se sabe que tienen menos garantías que otros sistemas de contratación. Claro, tener que perder el tiempo en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza, de la quinta ciudad de España, explicándole al teniente alcalde de Economía y Hacienda esto, se acaba el debate. ¿De qué vamos a hablar con usted? ¿Ya? Si tenemos que explicarle esta cuestión de la diferencia entre los contratos menores con el resto. Y encima el tono en el que le oímos que se dirige hacia todos nosotros. Claro, yo ya no salgo de mi asombro cuando me dice, no lo sabe, señor Azcón, no lo sabe, con esa teatralidad de la que le hablaban antes, hablándose y refiriéndose a los intereses de demora. 31 millones de euros. Señor Ribarés, 31 millones de euros es lo que ha tenido que pagar este ayuntamiento en sentencias judiciales. 31 millones de euros es lo que ha tenido que pagar este ayuntamiento en intereses de demora relacionado con sentencias judiciales, tengan que ver o no con la contratación, señor Ribarés. Es que muchas de las sentencias judiciales no tienen que ver con la contratación, señor Ribarés. Es que si usted hubiera dedicado un mínimo tiempo a esto, se daría cuenta de que los intereses de demora tienen que ver con cuestiones absolutamente distintas. Y usted se pone aquí, estupendo, hablando de 31 millones de euros y mete la pata hasta el fondo, porque esos 31 millones de euros en intereses de demora no tienen que ver con los problemas de contratación. Con lo cual, señor Ribarés, mire, yo acabo. Pero acabo, acuérdese, pidiéndole respeto y luego, sí, lo siento. Es decir, cuando con usted tenemos que discutir del ABC, ¿cómo vamos a creer que tenga usted capacidad para discutir de cuestiones tan importantes y que afectan a tantos millones de euros de las arcas municipales si da los argumentos que da y encima los da como los da? Gracias. Yo no he dicho en ningún momento, y en ese momento además estaba leyendo, no he dicho en ningún momento que eran exactamente iguales los contratos mayores que los menores. He dicho que eran igual de legales y de transparentes. Y eso lo mantengo. Obviamente que son legales es una obviedad, claro.
He dicho que son igual de legales y de transparentes, y lo mantengo, ¿Por qué encargamos una auditoría, señor Asensio, sobre el tranvía? ¿Saben quién cuestionó esos informes de los técnicos municipales, que yo creo que son magníficos, y usted espero que también? ¿Saben quién cuestionó la validez de esos informes municipales? ¿Sabe quién? El Gobierno de Aragón, del que su partido es miembro. Y ante ese cuestionamiento, para posibilitar más fácilmente y más rápidamente un acuerdo en el conflicto de la deuda del tranvía, encargamos la auditoría. Y van a ver ustedes cómo eso facilita más rápidamente un acuerdo acerca de la deuda del tranvía, gracias a que hemos encargado una auditoría ajena independiente, porque la cuestiona el Gobierno de Aragón, del que su partido es miembro. Y como no le servían los informes municipales, añadimos una auditoría externa, de la que me alegro mucho haber encargado. Eso es así de importante. No se lo olvide, porque dije exactamente esto en la comisión, cuando usted me preguntó exactamente lo mismo, y se le ha olvidado. Es su gobierno, bueno, y el mío como aragonés, pero del que forma parte también su partido, el que lo cuestiona. Eso es muy importante. ¿Y sabe por qué no pudimos prorrogar, ¿por qué no pudimos prorrogar el contrato de asistencia domiciliaria cuando se caducó hace mucho de tiempo ya? ¿Sabe por qué? Porque se había infradotado. Y como había infradotación también en ese contrato, en la asistencia domiciliaria no se pudo prorrogar. De haberse prorrogado, las cosas serían distintas y los tiempos mayores a la hora de cambiar los pliegos. Y cuando se comienza a elaborar el pliego nuevo, pasan cosas buenas que antes relaté. El acuerdo histórico con la DGA, que antes no había sido posible o no se había querido, no lo sé, y eso obliga a volver a comenzar de nuevo, porque son nuevos servicios más amplios, mejores, en coordinación con la comunidad autónoma, que era muy importante. Y eso hace que sean muy lentos, sí, son muy lentos. Esa es la razón. Si no hubieran estado infradotados, se hubieran prorrogados. Y eso también lo sabe. Señora Fernández, le he contestado a todo, luego sí que le doy más datos por no apurar el tiempo. En cuanto a puntos limpios, sí, es un debate no periclitado, es un debate pendiente, saben perfectamente, un debate no cerrado, y lo deja así, allí pendiente, sí, así es. Pero eso creo que es una discusión que tienen ustedes, o deberían tener habitualmente, en la comisión correspondiente, que es la de servicios públicos. Señor Tríbez, yo le insisto, porque empezaba por usted. Yo nunca comparé, más que en transparencia, y lo mantengo, los contratos menores y los mayores. Eso es así de importante. Y sí, a veces son mucho más rápidos. Y señor Azcón, si quiere lo digo por quinta vez, es que usted practica la demagogia como discurso político, que es una opción legítima, sí. Pero es que es así, en mi opinión, en mi libre opinión, haciendo uso de mi libertad de expresión, lo suyo es demagogia. ¿Por qué? Porque interpreta de modo retorcido algunos datos, los ofrece parcialmente y así intenta reflejar una verdad parcial, que no es mentira porque no es falsa, pero no es toda la verdad. Y esa parcialidad obedece a un discurso demagógico. Lo he dicho ya 6 veces, puedo continuar así si quiere un ratito más. Y claro, cuando políticamente, con datos y con opiniones políticas y argumentos, pierde el debate, ¿qué hace usted en esta comisión de hoy y en muchas, cuando era habitual que usted y yo debatiéramos en la de economía? Pues lo que ha hecho siempre, recurrir a un tipo de planteamientos que permita defender que una supuesta ignorancia ajena no le permite seguir debatiendo. ¿Qué le voy a decir si usted no sabe? Y como se acabaron sus argumentos, se acabaron sus datos y perdió el debate, recurre a mi supuesta ignorancia ajena para no continuar. Pero ¿sabe qué le digo? Que sí, que buena parte de los 31 millones de euros largos de intereses en las sentencias condenatorias tienen que ver con contratos y con contratas. Mi capacidad está puesta en cuestión por usted. También tiene derecho a pensarlo y, por supuesto, en su libertad de expresión, a decirlo. Pero mi capacidad viene avalada, y la del equipo de economía, por los datos económicos, que en estos 2 años ustedes, en la 8ª vez, demagogia habitual, retuercen para que la imagen que se da de la realidad sea parcial. Pero los datos nos avalan, señor Azcón. Punto siguiente. El punto siguiente es el punto 2, la memoria provisional de los contratos que se han celebrado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2017. Adelanté algún dato antes. En 2017 llevamos formalizados 37 contratos por un valor de 21.800.000 euros. Por supuesto, son una memoria provisional que nadie nos pidió, pero bueno,
No es una compensación, pero frente al retraso del año y medio en la anterior información, en esta nos adelantamos unos cuantos meses. 37 contratos por 21.800.000 euros. Y les recuerdo algo que adelanté antes también. A 30 de junio del año 2017, 79 expedientes iniciados de servicios que van a caducar pronto o de futuras licitaciones de obras o de otros nuevos contratos para evitar que eso genere 1 o 0, en fin, reconocimientos de obligación de pago. Esto es para que cuando los contratos estén ya caducados tengamos ya los pliegos y podamos de modo casi inmediato tener los siguientes. También sobre esto, hasta ahora, hasta el 30 de junio, tienen toda la información vertida claramente en las comisiones de Economía y Cultura a la que la mayoría de ustedes asisten. El departamento no cuenta con el resto de la información del año, por eso lo que les hemos enviado es una memoria provisional del año 2017. De todos modos, insisto, aquí la señora Budría y la señora Ayala, jefa del departamento y jefa del servicio presentes, podrán corregirme, matizarme y contestar preguntas suyas. Señora Asensio. Sí, pues mire, le agradezco esa buena voluntad que tiene de hacer este avance semestral. Lo que pasa es que ya puestos a tener buena voluntad y hacer este avance semestral con algunos indicadores, podía hacerlo de todos. Porque, por ejemplo, ¿qué contratos menores hay en el 2017, en este primer semestre? ¿Cómo que no se sabe? Si pasa todos los meses por comisión. Es que aquí no está. Y también podríamos agradecer que nos pasara esa información cuando mes tras mes, comisión tras comisión, se da cuenta de ellos. ¿Cuántos contratos menores llevamos en 2017? ¿Por qué importe? Los reconocimientos de obligación están. A pesar de ser una memoria provisional y un avance del primer semestre, también lo podría haber incluido. ¿Quiere que se lo digamos nosotros? Los más de 14 millones que se llevan ya en reconocimientos de obligación, que le va a permitir alcanzar otra cifra récord. Bueno, cifra récord no porque es difícil superar los 36 millones. Sería capaz de hacerlo, desde luego, sería capaz de hacerlo. Pero a este paso, desde luego, vamos a estar muy cerquita de los 30 millones, muy cerquita. Es verdad que se ha dejado un elemento importante. Antes, cuando analizábamos también todas las sentencias que hay, que se vienen recogidas precisamente en el año 2015-2016, que son la mayor parte de ellas sentencias, creo que en su totalidad, negativas, porque son estimadas total o parcialmente a favor de los demandantes, en muchos casos son sobre todo para cobrar intereses de demora por una cuestión que es importante, es el retraso precisamente en el pago de las facturas de este ayuntamiento. Pero en 2017 tenemos una más, y es precisamente en los recursos del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón hay un dato que es muy significativo y tampoco lo ha mencionado usted, que es el varapalo que se ha llevado unos pliegos que son muy importantes para las actuaciones en la mejora de la accesibilidad de la vía pública, es decir, la famosa operación Baldosa, que el otro día tuvimos que hacer, por cierto, una modificación de crédito, corriendo para no perder el 1,5 millones de euros que había previsto de inversiones para este año, para el año 2017, y sobre todo para retrasar o echar para atrás las anualidades que había prevista y mantener el espíritu, lógicamente, de esa operación Baldosa y poder hacer esa inversión y además con empresas de acción social, de empresas de economía social. Miren, yo he visto que han presentado para este pleno una moción que tiene que ver precisamente con la modificación de la Ley de Contratos de Aragón para que se clarifique algunos aspectos que tienen que ver con la contratación pública y más con el tejido social, ¿no? Con las entidades sociales. Y veo también que plantean al Gobierno de España que transponga la legislación comunitaria en la Ley de Contratos del sector público. Me parece muy bien. Yo solamente les voy a pedir una cosa, que respeten la Ley de Contratos. Si no se hubiese hecho como se hizo, esos pliegos, no habría pasado lo que ha pasado, y es ese recurso del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón que lógicamente declara la nulidad de esos pliegos y del procedimiento entero, con la dificultad que hemos tenido luego, y aún así, a pesar de haber intentado salvar la inversión prevista para este año, vamos a tener dificultades, y esto lo sabe usted perfectamente, para poder invertir ese 1,5 millones de euros como estaban pensados para la eliminación de las barreras arquitectónicas o las mejoras de la vía pública y de nuestras calles. Por lo tanto, para empezar, hagan los pliegos y háganlos bien, ¿vale? Que además, por cierto, desde el Gobierno aragonés ya se va a hacer una modificación legislativa de la Ley de Contratos para realmente clarificar lo que dice el artículo 7 en materia de contratación con empresas de inserción y de economía social.
Y ya por último, y es una cuestión que tampoco me quería centrar única y exclusivamente con el tema del tranvía, porque esta Comisión de Vigilancia de la Contratación tiene otra finalidad. Y ya que usted nos dice que esa auditoría era necesaria porque resulta que no hay un acuerdo con el Gobierno aragonés en materia del convenio que hay con el tranvía, espero que esa auditoría, señor Ribarés, esa auditoría que, por cierto, no nos quiere dar al resto de los grupos municipales, no sea para justificar un mal acuerdo. No sea para justificar un mal acuerdo, ¿vale? Y nos encontremos de la noche a la mañana con un acuerdo a la baja de la obligación que tiene el Gobierno aragonés de aportar los millones que están comprometidos en ese convenio. Porque todos los indicios apuntan que va por ahí el asunto. Y eso sí que nos preocuparía y mucho, señor Ribarés. Gracias, señora Fernández. Muchas gracias. Bueno, en 2017 obviamente tenemos menos información. Entiendo que realmente este debate tendrá más importancia el año que viene, cuando podamos hacer una comparativa con ejercicio completo. Pero sí que la información que tenemos cuando hablamos de los contratos formalizados y los expedientes adjudicados, haciendo una comparativa muy burda, lo reconozco, es decir, estos son 6 meses, pues dividimos por 2 los años anteriores, lo que sí que se ve es menos expedientes adjudicados y menos contratos formalizados que los años anteriores a estas alturas. Con lo cual, sí que me gustaría saber por qué, si tiene algún motivo o algún argumento, esta menor cantidad de contratos, porque lo que sí que nos da miedo es que esta menor contratación refleje al final una menor inversión y sobre todo una menor ejecución de partidas presupuestarias, que es lo que hemos visto ya en el 2016. Por mucho que al final del año hubiese un 96-97% de ejecución presupuestaria, hemos visto muchísimas partidas, sobre todo las de inversión, recortadas, sin ejecutar, y yo espero que, insisto, esta menor cantidad de contratos, no hablo de nivel económico, sino del número de contratos formalizados en comparativa con los otros años, cambie esta tendencia y a finales de 2017 esto no quiera decir una menor ejecución de partidas presupuestarias, que es lo que hemos vivido en 2016. Dicho esto, bueno, no me voy a reiterar, vuelvo a repetir mi discurso respecto a los reconocimientos de obligación. Lo mismo que hemos hablado antes, me asusta que me diga que lo de los puntos limpios es que es un debate no periclitado, que realmente, en fin, es que es un debate directamente que nosotros ni hemos abierto. Ya se lo diremos al señor Cubero, pero vamos, como usted hablará con él, es que no hay ni debate directamente. Y yo sí que no me he referido antes en mis 2 intervenciones al tema de la auditoría del tranvía, ahora sí que lo quiero mencionar, porque al fin y al cabo es un tema de 2017, es el año que tocamos ahora y es un contrato del 2017 de este mes pasado. Mire, no entiendo ni entenderé, y acá supongo que me pondré la misma cara que le ha puesto a la señora Asensio, por qué no nos entrega esa auditoría del tranvía, cuando mañana tenemos una reunión de la Comisión Especial de Deudas que vamos a hablar con el señor Gimeno de ese tema, y usted lo sabe. Entonces, no entendimos en su momento por qué pedía esta auditoría. Usted dijo, no, porque es una auditoría que viene a conocer no los costes del tranvía, que yo eso lo he defendido por activa y por pasiva, no se trata de saber los costes del tranvía, sino entiendo que parte de esos costes del tranvía pueden ser subvencionados con dinero público y cuál no. Pero lo que no entiendo es que nosotros estamos defendiendo los intereses, y aquí estoy hablando por Ciudadanos, en esa comisión defendiendo los intereses del ayuntamiento, porque para eso, en mi caso, que soy quien participa, soy una concejal de este ayuntamiento. Y usted, teóricamente, ha creado una auditoría, ha contratado una auditoría para avalar la posición del ayuntamiento, pues no entiendo por qué no nos facilita esa información. Espero, y se lo digo sinceramente, espero que no la tenga encima el señor Gimeno, porque ya solo nos faltaría eso, que la tenga él y nosotros no mañana, eso ya solo es lo último que nos faltaría. Y la verdad, ahora no está el señor Asensio, pero cuando decía, espero que esto no signifique que al final vayamos a pagar menos, pues espero que el señor Asensio no se juegue nada, porque yo desde luego no me lo pienso jugar porque lo perdería. O sea, a día de hoy, solo con lo que hemos leído en los medios de comunicación y le hemos escuchado a usted decir, porque a nosotros, y lo sabe usted, formalmente hemos pedido esa documentación, lo que no entendemos es, punto número 1, ¿por qué no nos la da? Y punto número 2, a lo que huele realmente es que usted ha contratado, ha pagado por un argumento
para justificar la bajada en la solicitud de millones a Gobierno de Aragón. Ojalá me dé esa auditoría y lo que ahora mismo me parece que deduzco de la lectura de los medios de comunicación sea incorrecto. Y yo seré la primera en reconocer que no es así. Ojalá, ya se lo digo, pero bueno, es tan fácil como pásenos la auditoría, que tenemos derecho y lo hemos pedido formalmente. Gracias. Gracias, señor Trívez. Sí, bueno, pues me voy a sumar también a este último punto que ha surgido así de repente, ¿no?, en esta comisión. Mire, señor Ribarés, contrato menor, relación inversa con transparencia, no dar informes solicitados o demorarlos en dar 7 días, relación directa con falta de transparencia. A usted será muy transparente el que usted tenga desde el lunes esa auditoría y que no nos la hayan dado. Yo, ingenuo de mí, usted lo sabe, que yo, cuando me enteré por la prensa, se lo pedí pensando que le iba a tener a los 10 minutos, porque es que me parece de sentido común. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo en absoluto esa forma de proceder, pero desde luego entra en clarísima contradicción. Insisto, es algo que ya es muy frecuente también en sus acciones de gobierno, que una cosa es lo que ustedes dicen y luego es lo que hacen. Ustedes dicen que son muy transparentes y luego bajan del puesto 1 al 53. Ustedes dicen que son muy transparentes y luego un informe que hemos pagado con el dinero de todos, porque evidentemente es un dinero del ayuntamiento, resulta que no lo ponen a disposición de los concejales que estamos en una comisión de deuda que mañana vamos a tener que discutir al respecto y nos lo quieren dar mañana por la mañana. Esto suena un poco a cachondeo. Y ahora, centrándome en el tema del 2017, no voy a entrar en cifras, entre otras cosas porque son bastante parciales, se han puesto ya de manifiesto y tendremos ocasión de hacerlo. Yo querría ir, en estos 3 minutos que me quedan, en un aspecto constructivo, a dejar constancia en esta comisión de lo que hemos debatido, lo que hemos aprobado, en un caso por unanimidad y en otro todos los grupos de concejales, salvo CEC, en las mociones de septiembre y abril que presentó el Grupo Socialista, que, como digo, tuvieron el respaldo en el segundo de los casos de todos los concejales y en el primero, el del 30 de septiembre, de todos, con la excepción de la abstención de CEC. ¿En qué consistían estas mociones? Aparte, lógicamente, de que se convocara esta comisión, que ya era un hecho que no se entendía el por qué no se hacía, instábamos, desde luego, a que, leo la moción de septiembre, a que cualquier cuestión relacionada con la forma de gestión de los servicios públicos, ya se trate de procedimientos de externalización o de internalización, sea abordada en el seno de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación. En concreto, en la última del 28 de abril, hacíamos una referencia expresa a un proceso que ustedes han querido abrir y que nosotros, desde luego, hemos dicho, como en todos, que estamos dispuestos a discutir, pero que parece que tienen mucha prisa. Ahora leemos en la prensa que ya en septiembre pues ya se va a tener que decidir, cuando faltan cantidad de informes por tener. Y me estoy refiriendo al proceso de internalización de lo que sería el servicio de parques y jardines. Un servicio de parques y jardines que ustedes también excluyeron ya a un grupo político de su discusión, y nosotros creemos que también en esto de parques y jardines, y así lo hicimos ver en el punto 2 de la moción del 28 de abril, sería bueno que se discutiera en esta comisión, que en esta comisión viéramos los informes, analizáramos todos ellos, porque estamos hablando de un proceso de contratación fundamental. Es que el analizar este tipo de contratos, el analizar cómo debemos gestionar, por lo tanto, los servicios públicos, el analizar el procedimiento más adecuado para llevar a cabo esta gestión, es un tema básico para el ayuntamiento, pero lo es, en definitiva, en lo que es la naturaleza propia de esta comisión. Por lo tanto, yo lo que le pido es que se ponga las pilas, que esta comisión siga teniendo una vigencia, en este caso permanente y por lo tanto continua en el tiempo, que no se espere a dentro de 18 meses para decirnos que, como no había dado tiempo de encuadernar el informe del 17, pues ya ahora hoy el del 19, cuando estamos en elecciones o algo así, que no se escuden estas cosas y que nos convoque a la mayor brevedad para que podamos discutir en el seno de esta discusión todas aquellas cuestiones que son fundamentales en la contratación y en la forma de gestionar los servicios públicos municipales, algo que, insisto, le hemos pedido en las mociones plenarias todos los grupos de la oposición y algo a lo que ustedes mismos aprobaron en parte, como digo, en lo que es la moción del 28 de abril. Muchas gracias. Señor Azcón, gracias, señor Azcón. Sí, muchas gracias. Mire, señor Ribarés, yo al final, ¿cuántas veces dice que me ha dicho demagogo en la 8 veces? A ver si es usted capaz de decirme alguna más, señor Ribarés. A ver si usted es capaz. Es decir, yo le animo
a que en la siguiente intervención todos sus argumentos sigan basándose en llamar demagogo. Al contrario, que usted refleja evidentemente lo que es. A mí me cabe una primera duda muy importante, y es que cuando se ha leído el reglamento orgánico dice que esto se dará cuenta al Pleno. Señor Rivares, ¿usted va a dar cuenta al Pleno? ¿De esto vamos a debatir en el Pleno? Artículo 133.6. La memoria se elevará a Pleno. Me gustaría que nos dijera si de esto se vamos a tener la oportunidad de debatir en el próximo Pleno municipal o no. Tendríamos infinidad de cuestiones de las que hablar, pero por desgracia creo que no vamos a tener tiempo, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con la redacción de pliegos que están tramitándose en servicios desde hace muchísimo tiempo y que no tenemos explicación. Este punto de orden del día, este debate, gira en torno, evidentemente, a toda la problemática de contratación que en el año 2017 hay. Pues podríamos hablar desde la operación Maldosa a la operación bici fallada que tuvieron, a los problemas que estamos teniendo con el 010, a por qué no resuelven los puntos limpios. Hay un serio problema en contratación. Fundamentalmente es verdad, es decir, mucho que tiene que ver con las ideas de este gobierno, que tienen que ver con la remunicipalización y que hacen que esté poniendo en serios problemas lo que es la contratación en este ayuntamiento. Pero a mí me gustaría, bueno, antes han hablado de la auditoría del tranvía. Le he oído al señor Tribe decir que nos la va a dar mañana. ¿Que nos la van a dar mañana? ¿La auditoría? ¿Nos la van a dar mañana antes de que entremos a la comisión? Pues hombre, dénosla hoy. Si mañana vamos a discutir en la comisión de deudas con el señor Jimeno, tenga la transparencia suficiente de dárnosla hoy y que podamos discutir por lo menos con 12 horas de antelación para podernos leer esa auditoría y ver qué es lo que dice. Lo digo porque es que si no el problema es que eso se llama ventajismo. Usted ha tenido tiempo suficiente para leérsela, tiempo suficiente para estudiarla y para ver qué es lo que hay, y lo que va a pretender es que mañana nosotros en la Comisión Especial de Deudas nos la va a dar y la discutamos allí sobre la marcha. Señor Rivares, usted tiene un problema de transparencia. Espero que no lo una al ventajismo de darnos un documento de la importancia de lo que es la auditoría de la Comisión justo antes de que entremos. Lo digo porque me consta, seguro que los demás también, pero que se la hemos pedido por escrito. Le hemos pedido por escrito ese documento para que nos lo dé con tiempo suficiente. Pero a mí me gustaría acabar de verdad con lo que yo creo que es lo más importante, o con lo que debería ser lo más importante de esta comisión, y me dirijo al Partido Socialista y me dirijo a Ciudadanos. El señor Asensio seguro que habrá tenido que salir por alguna razón motivada. Leyéndoles el artículo 133.5 del Reglamento Orgánico. La comisión elaborará una memoria anual de sus actividades, en la que recogerán los trabajos realizados por la misma. Y atentos, por favor. Se propondrá la adopción de medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación. Esta es la obligación que tiene el Gobierno. Esta es la obligación que tiene el Gobierno. ¿Y por qué hoy ninguno de los intervinientes ha hablado de la adopción de medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos? Porque al margen del agradecimiento a los técnicos del trabajo que han hecho, este es el trabajo político que le correspondía a usted, señor Rivares. Esto es lo que usted tenía que hacer. Estas eran las medidas que tenía que poner encima de la mesa. Las medidas que mejoraran la contratación en este ayuntamiento, y ya le hemos explicado. Y de esas no hay ni una. A ver cómo me acusa de demagogo. A ver cómo me acusa de demagogo. Y nos explica en su última intervención por qué no han puesto ni una sola medida en las memorias que nos han entregado que vayan a mejorar la contratación en las administraciones públicas, con la importancia fundamental que eso tiene. Yo os lo digo, señor Rivares, porque nosotros, es verdad que en el último pleno nos vimos obligados a retirar una moción del orden del día que tenía que ver directamente con esto, del último pleno, que evidentemente volveremos a llevar a pleno. Tuvimos que vernos obligados por la premura de otros asuntos a retirar una moción que registramos, pero que volveremos a poner, y que ponía encima de la mesa medidas concretas para mejorar la contratación. Y yo creo que de eso es de lo que tendríamos que hablar ahora. Creo que hay recursos humanos que necesita el Departamento de Contratación. Creo que hay importantísimas mejoras tecnológicas en el área de contratación que están implantando otras administraciones y de las que aquí no se ha dicho ni una sola palabra. Es verdad que se necesitan inspectores en lo que se refiere a las contratas. Ese es el debate que deberíamos haber tenido, y aquí el debate que no se ha tenido. Por eso, señor Rivares, me va a permitir que le anuncie, a mí me gusta ver
qué es lo que hacen en otras administraciones, ¿no? Y en el Ayuntamiento de Madrid, recientemente, ha habido una propuesta en la que ha generado un consenso bastante amplio. Chunta no está en el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente. Entre Ciudadanos, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ustedes ahora en Madrid han quedado un poco más descabalgados. No tengo tiempo de explicarla con detenimiento, pero le voy a dar el titular. En el Ayuntamiento de Madrid lo que están haciendo es proponer una reforma del reglamento orgánico en el que la Comisión de Vigilancia de la Contratación pase a llamarse Comisión Permanente de Vigilancia de la Gestión Municipal. Comisión Permanente de Vigilancia de la Gestión Municipal. Hay un alto grado de consenso en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene que ver con la gestión de los convenios, de las subvenciones nominativas, de las convocatorias públicas de subvenciones, de las convalidaciones de gastos de reconocimientos extrajudiciales de crédito, de las compraventas de bienes y derechos, de las cesiones de locales, de actos administrativos que puedan ser objeto de denuncia, etcétera, etcétera. Esta es la propuesta que el Partido Popular quiere dejar encima de la mesa y en la que avanzaremos en los próximos días, porque esta es la obligación fundamental que marca el reglamento orgánico, la que usted debería haber tenido como político, la de plantear propuestas encima de la mesa que mejoraran un ámbito tan importante como es la contratación en este ayuntamiento, y usted en 2 años no solamente ha sido capaz de no presentar la memoria cumpliendo otro récord, nunca se había tardado 2 años en presentar la memoria de contratación, sino que usted no va a hablar de ni una sola mejora en los procesos de contratación de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Esa propuesta, señor Azcón, ¿la presentaron, recuérdame, refresque la memoria, ¿la presentaron cuando la señora Rudy era alcaldesa o cuando fue alcalde otra persona del PP? ¿La presentaron hasta hace 4 días cuando era en gobierno de Aragón? ¿Existe en España? Porque si hacemos la cuenta de la barbaridad de millones de euros de reconocimientos de obligación que tiene el gobierno de España sin dar cuenta de ello ni ser votado desde el Parlamento, es bastante vergonzoso y demagógico. Mire, me ha cabido la palabra. ¿Ha visto qué bien? Pero claro, eso, como es demagogia pura, hace referencia a las instituciones y los momentos en que le apetece y no a la política en general en Aragón, en España y en Zaragoza. Se ha ido el señor Asensio, pero ¿cómo pueden decir que la cosa está como está si acabo de anunciarles que quedan 25 servicios? 38 servicios en la ciudad que todavía no han sido normalizados, de los cuales 25 están en varias fases de regulación y quedan 13 que no han llegado a contratación, no que no se estén trabajando en los servicios gestores. Y les he dicho que en el 2017 ya llevamos 79 expedientes abiertos para evitar que cuando caduquen esos contratos tengamos que esperar mucho tiempo al siguiente. Pero ¿en qué se han fijado? Y bueno, no está el señor Asensio, pero iba a decirle para acabar que si tiene alguna duda del cumplimiento de sus obligaciones económicas o de otro tipo del Gobierno de Aragón, en el que yo soy muy optimista, porque creo en el diálogo con algunas personas, casi con todas, si tiene alguna, que se lo pregunte a sus compañeros que son parte del Gobierno. Simplemente. Gracias. ¿Se acabó? Si hay algún turno de... No. ¿No? Gracias.